Bueno, vamos a seguir con la enseñanza en el día de hoy. La enseñanza se titula La salvación. Eso es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para predicar en el día de hoy. ¿En qué consiste la salvación? Eso es lo que vamos a tratar hoy. Para lo cual lo invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 10. Toda enseñanza tiene que comenzar con la palabra de Dios porque ese es nuestro derrotero, nuestra guía para poder explicar y entender la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, verso 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea que la salvación es por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero cuando hablamos de salvación, ¿qué significa ser salvo? Significa estar, como su nombre indica, estar libre de un peligro que nos acecha. Pero para estar libre de ese peligro tenemos que entender lo que es el pecado, qué hace el pecado en nuestra vida. Ahora, ¿quién es, según la palabra de Dios, quién es pecador o quién se considera una persona que es pecador? La persona pecadora es aquella que por un lado practica obras continuamente o la hace profesionalmente, por así decirlo, obras malas, ¿verdad? Pero no solamente las personas que practican el pecado son pecadores, también son pecadores todas las personas que hayan nacido. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza pecadora. Sin Cristo es imposible no violar la ley de Dios, porque mismo Cristo dijo, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer, o sea, sin Cristo no podemos hacer nada. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, que es esa maligna tendencia de nuestra voluntad humana, que siempre está atraído a pensar y a obrar mal. Entonces, todos somos pecadores, desde que nacemos somos pecadores, así lo dijo David, ¿verdad? David, en el Salmo 51, verso 5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, que del mismo nacimiento ya somos pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa inclinación, esa tendencia a pensar y a actuar mal. El niño desde pequeño lo vemos que es egoísta, no quiere compartir sus juguetes. Son raros los niños que sí les gusta compartir. De que los hay. Pero la naturaleza lo lleva a que quieran todo para sí mismos. Somos egoístas por naturaleza, atraídos a pensar y a obrar mal. Pero también hay personas que les gusta hacer el mal, que se jactan de hacer el mal. Eso la Biblia los llama como los inconversos. En Juan 3:20 nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, que no quiere saber nada de Dios para que sus obras no sean reprendidas. Porque él sabe que buscando de Dios va a tener que dejar de hacer muchas cosas, pero como ama, como le fascina hacer obras malas, no quiere buscar de Dios. Y en 1 Juan 3:8 nos dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo apareció precisamente para llevarse la maldad. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y sigue diciendo el verso 10 del capítulo 3 de 1 Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. O sea que si nosotros practicamos injusticia y tenemos algún odio o animadversión hacia alguien, pues no somos de Dios, desafortunadamente, porque hay muchas personas que dicen, no, yo amo a Dios, pero tengo problemas con mi vecino, con mi amigo, con mi compañero, pues entonces la Biblia nos está diciendo que no somos de Dios y tenemos esos pensamientos. Pero entonces vemos aquí cómo hay personas que practican el pecado, les gusta hacer el pecado, pero hay otras que están atados a pensar mal, a actuar mal, o sea que nosotros somos pecadores desde que nacemos. Entonces, la salvación tiene que ver precisamente con la liberación de ese estado o condición indeseable. Pero no solamente de pecar, la salvación implica ser libre del pecado, sino de las consecuencias del pecado, y aquí es donde está lo más grave, ser libre de las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte, ¿verdad? Porque la misma palabra nos enseña que la paga del pecado es muerte. Cuando habla la Biblia de muerte, podríamos mirarlo desde dos puntos de vista. Como cesación de la vida o cesación del término de la vida o término de la vida, o simplemente la destrucción de una relación, aniquilamiento de esa relación. En Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, nosotros heredamos de nuestros padres primeros iniciales
el pecado. Así ese pecado pasó a todos los hombres. Pero ¿cuál es el problema que nosotros enseñamos sobre la salvación? Que el pecador no ve su pecado. Usted le habla a una persona del pecado y dice, no, yo no soy pecador. Pecador es fulano, perencejo. O sea, trata de siempre de hacer su propia justicia. Y el orgullo lo lleva a mirar el pecado de otros, pero nunca su propio pecado. Y eso nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? Cuando comenzamos el camino cristiano, no nos vemos como pecadores. ¿Por qué? Porque nos justificamos ante el pecado que hacen otras personas. Vemos como que otras personas son peores que nosotros. Entonces no nos vemos como pecadores. El pecador siempre se autojustifica. Saca a relucir sus buenas obras. Claro, todos hacemos buenas obras, pero también hacemos malas obras. Pero las buenas obras no justifican las malas obras. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la persona se autojustifica? Porque le molesta la justicia de Dios. No quieren acercarse a escuchar la palabra de Dios porque la palabra de Dios los reprende. Se justifican ante Dios, pero también desprecian la justicia de Dios. En Romanos 10:3 nos lo confirma, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la propia suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Él fue herido por nuestras maldades, por nuestras rebeliones. Así nos lo dice Isaías 53:5, donde dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Por su llaga, de esa herida que Él tenía, que brotó su sangre, su sacrificio en la cruz del Calvario, fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces vemos aquí cómo el pecador siempre se justifica, saca a relucir sus buenas obras y no ve sus malas obras. Ignora por conveniencia o por placer en hacer lo que a Él le gusta. Entonces el pecador no ve su pecado, pero detesta o odia o no quiere las consecuencias del pecado, porque el pecado lo ignora él, porque para beneficio propio, que es su propio placer. Lo que él no quiere es dejar de pecar, pero detesta las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Ya lo dijimos, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Ese pecado daña nuestra relación y atrae enemistades con las personas, y obviamente ya estamos enemistados con Dios, porque todo el que practica el pecado es enemigo de Dios, aunque él crea que es amigo de Dios. Pero Dios usa esas situaciones pecaminosas, esas situaciones que son consecuencias del pecado, no para castigarnos, sino para llevarnos a Cristo. Todas esas condiciones que son consecuencias del pecado nos sirven para acercarnos a Cristo. Mire lo que nos dice Gálatas 5:19. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Aquí la vemos. Manifiestas son las obras de la carne, o sea, las consecuencias de esas obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, la hechicería. La hechicería tenemos que mirarla como el arte de seducir o de sobornar, ¿verdad? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Pero estas situaciones conflictivas, que son consecuencias del pecado, Dios no las permite en nuestra vida para castigarnos, sino para llevarnos a Cristo. Porque las personas cuando practican el pecado y no ven su pecado, pero sí ven las consecuencias que son desastrosas, que dañan nuestra relación no solamente con Dios, sino con las demás personas. Vienen los divorcios, vienen los distanciamientos en la familia, distanciamientos en el trabajo, rencores, iras, pleitos, contiendas. Esas situaciones Dios las utiliza para llevarnos a Cristo. 1 Juan 3:4 nos dice, todo el que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser salvos? Primero tenemos que reconocer que somos pecadores. Todos somos pecadores. Inclusive hasta el mismo apóstol Pablo reconoció que él era pecador. Él dijo, Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esa condición de pecador la vamos a tener hasta que entreguemos nuestra vida a nuestro Creador. Siempre va a estar esa condición nuestra de pecador. Tenemos que reconocer esa condición porque esa es nuestra naturaleza caída. Porque tenemos inclinación a pensar y actuar mal. Y tenemos también que reconocer que esa situación es un peligro inminente que nosotros tenemos. Estamos condenados
pero para ello para poder ser salvos tenemos que estar reconciliados y salvados. Solamente eso lo puede hacer Cristo Jesús. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, la vida de Cristo en la cruz del Calvario, ese sacrificio que él hizo, es la que nos da la salvación y vida eterna. Entonces tenemos que reconocer nuestra condición de pecador. Ese es el requisito fundamental para ser salvos. Reconocer que somos pecadores y reconocer que si mantenemos esa situación de pecador activo, estamos en peligro de perder la vida eterna y sobre todo de no estar en paz ni con Dios ni con nuestros semejantes. Y esa es la condición que muchos no desean. Aunque a muchos aman el pecado, pero detestan son las condiciones del pecado, las consecuencias del pecado. Otro requisito para que podamos ser salvos es portarnos como oveja. ¿Qué significa esto de portarnos como ovejas? Obedecer solamente la voz de su pastor. Las ovejas oyen la voz del pastor, la obedecen y lo siguen, ¿verdad? Esa debe ser nuestra naturaleza, esa es nuestra naturaleza. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie me las arrebate de su mano. O sea que la primera condición para ser salvo es portarnos como ovejas. Y portarnos como ovejas significa que nada más escuchemos la voz de Cristo, obedezcamos sus mandamientos, los sigamos, que los sigamos a Él y que obedezcamos solamente sus enseñanzas, porque sus enseñanzas generalmente son espirituales. Todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que fueron dichas por Él mismo y también transmitidas por el apóstol Pablo y todos los demás profetas, son generalmente espirituales, a menos que ella misma diga que son física. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre que nosotros leamos un versículo, siempre busquemos el sentido espiritual de este versículo. Pongamos un ejemplo. 2 Corintios capítulo 9, verso 6, dice la palabra de Dios. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Aquí nos está hablando de sembrar es la palabra de Dios, porque lo que se siembra es la palabra de Dios. La semilla es la palabra, la tenemos que sembrar. Primero, obviamente, en nuestros corazones y después la transmitimos a los corazones de las demás personas. Entonces, vemos aquí cómo la palabra está hablando en forma espiritual. No está hablando de dinero, ni está hablando de que usted traiga comida a la iglesia para repartir entre los hermanos. No está hablando de nada de eso, de sembrar escasamente. Está hablando de que prediquemos la palabra de Dios, que enseñemos lo que Dios hemos recibido de gracia, tenemos que compartirlo también de gracia. Y en Isaías 55:10 nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Mire, semilla al que siembra. ¿Qué significa eso de semilla al que siembra? Que la misma palabra le da palabra, perdón la redundancia, para que explique, para que enseñe a otras personas. Semilla el que siembra. Los sembradores son los predicadores, los maestros que están enseñando sobre la palabra de Dios. Y ella nos da semilla para que sembremos. Y pan para el que come. ¿Quiénes son los que comen? Los que reciben la palabra de Dios. Están comiendo esa semilla espiritual, ese alimento espiritual, que es la que nos da crecimiento y podemos obtener vida eterna y la fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios para que así podamos tener fe en Cristo Jesús. Así será mi palabra, dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces vemos con la palabra de Dios generalmente es espiritual, excepcionalmente está hablando de forma física, está hablando en forma material. Un ejemplo de la palabra de Dios que habla en forma material la encontramos en primera de Juan, capítulo 3, verso 17, que nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo, mire que está hablando de bienes de este mundo, no está hablando de palabra de Dios, no está hablando de bienes de este mundo, que usted puede ayudar a un hermano. Entonces dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios nos está enseñando a ayudar a los hermanos que están en necesidad físicamente, no solamente con la palabra de Dios ni decirle Dios te bendiga, sino si usted puede ayudarlo, está en la posibilidad de ayudarlo económicamente, pues ayúdelo, ya sea con dinero o con algún bien en especie que pueda sufragar sus necesidades. Entonces, cuando la palabra de Dios habla materialmente, ella mismo lo explica. Por eso en este versículo vemos el que tiene bienes de este mundo.
No está hablando de bendiciones espirituales, sino de bendiciones económicas, que obviamente que dependen de las bendiciones espirituales, pero está hablando de que ayudemos materialmente. Pero la Biblia generalmente siempre habla espiritualmente. Entonces tenemos que seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista espiritual, excepcionalmente cuando ella misma diga que es materialmente. Pero también para ser salvo, además de reconocer nuestra condición de pecadores y de obedecer solamente a nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos que reconocer los falsos pastores. ¿Cuáles son los falsos pastores? Esos falsos maestros que son lobos disfrazados de ovejas, que buscan su propio beneficio y además son piedra de tropiezo porque tergiversan la palabra de Dios para su propio beneficio. Eso está ya establecido o dicho en 2 de Pedro 2:14, que dice: tienen los ojos llenos de adulterio, siempre buscan su propio beneficio, ¿verdad? No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, estos falsos maestros, que son los falsos pastores, buscan su propio beneficio y además de buscar su propio beneficio son piedra de tropiezo para los demás hermanos. Para otros, son piedras de tropiezo para otros. Ahora, la pregunta que siempre se han hecho y que hay muchas discusiones al respecto es: ¿la salvación se puede perder? Si somos salvos, ¿podemos perder la salvación? Hay dos corrientes al respecto. Algunos dicen que la salvación nunca se pierde y otros dicen que la salvación se puede perder. Los que dicen que la salvación se puede perder dicen que hay que perseverar en hacer buenas obras, no retroceder. Confirmando nuestra salvación, debemos confirmar nuestra salvación haciendo buenas obras. Pero no hacemos buenas obras para ser salvos, sino que hacemos buenas obras porque somos salvos. Y si usted empieza a hacer malas obras, es consecuencia o es indicativo de que nunca ha sido salvo. Entonces, hacen buenas obras para ser salvos. Entonces, tenemos que perseverar en hacer buenas obras, porque si empezamos a hacer malas obras, perdemos la salvación. Eso dice la corriente que dice que la salvación la podemos perder. Y tiene muchos fundamentos bíblicos, ¿verdad? Uno de ellos es Mateo 24:11, que dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces tenemos que perseverar en hacer buenas obras con base en la fe, porque si usted es salvo, hace buenas obras. Entonces, esta corriente dice que sí, la salvación se puede perder. Hay muchos versículos que hablan sobre que la salvación se puede perder y tienen fundamento bíblico. También podríamos mirar Romanos 2:7, que dice: vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Hebreos 10:38 también nos lo dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces vemos aquí como si usted retrocede en hacer buenas obras, pues puede perder la salvación. Entonces vemos que la doctrina que dice que la salvación se puede perder tiene muchos fundamentos bíblicos. Ahora miremos la que dice que la salvación nunca se puede perder. Lo que dice que la salvación no se puede perder fundamentan su opinión en que la salvación no pertenece a nosotros, no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Es un regalo que Dios da, y lo que Dios regala obviamente Él no lo quita. Y que depende de su propósito y de su misericordia. Miremos lo que nos dice al respecto Efesios capítulo 2, verso 8. Dice: porque por gracia soy salvo, o sea, gracia, por regalo de Dios soy salvo, no por medio de la fe, somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, que usted no es salvo por hacer buenas obras, sino que es un regalo, es por fe en Cristo Jesús. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y también tenemos que tener en cuenta que la salvación no depende de nosotros, sino del propósito de Dios. Según de Timoteo 1:9, también tiene un fundamento bíblico que dice: que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, de acuerdo al propósito de Dios, nosotros somos salvos. No es nuestro propósito ni por hacer buenas obras. Pero también la salvación depende de su misericordia. Romanos 9:15 nos dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que yo tenga misericordia, del que Dios tenga misericordia. Entonces vemos que las dos doctrinas, tanto la que dice que la salvación se puede perder como la que no se puede perder, tienen fundamentos bíblicos, las dos.
Y entrar en esa discusión pues nos podría llevar a que haya enemistades entre la iglesia. Entonces podríamos decir nosotros que las dos tienen fundamento bíblico, tenemos que respetar a las dos doctrinas. ¿Por qué? Porque las dos doctrinas tienen su fundamento bíblico y que nos podría llevar a entrar a discusiones que Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros perseveremos en hacer el bien, que nos respetemos, que sigamos adelante haciendo la obra de Dios, que nos soportemos unos a otros, que lo más importante es que el propósito de Dios se cumpla, que se trata de tolerancia, de soportarnos, de respetarnos unos a otros, no de utilizar la palabra de Dios para tratar a los otros de que se han tergiversado de la doctrina, que son unos herejes, como he visto muchas discusiones por internet que se tratan de herejes. No, respetemos las doctrinas de otros, las posiciones de otros, aunque no las compartamos. Lo que el Señor quiere es eso, que seamos tolerantes con las otras doctrinas, aunque no las compartamos. Y eso no es ecumenismo, eso se llama tolerancia. Porque ecumenismo sería que yo comparta la opinión de la otra aunque no esté de acuerdo. No, yo la respeto y la tolero, pero aunque no la comparta. Eso no es ecumenismo, eso se llama tolerancia. La Biblia nos llama a ser tolerantes. En conclusión, podríamos decir que el pecado no se ve, cuando la persona no percibe el pecado, por eso es que muchas veces no busca la salvación, porque el pecado no lo ve, pero sí ve son las consecuencias del pecado. Las consecuencias son las que no quiere, el pecador no quiere las consecuencias. ¿Por qué? Porque él en su pecado él se justifica por lo que hace. ¿Por qué? Porque aplica su propia justicia. Él ve que todo lo que hace está bien, pero ve el pecado de otro, no ve su propio pecado, porque se basa en el orgullo. El orgullo es porque no peca como otros. Se justifica ante Dios por sus buenas obras y desprecia la justicia de Dios. Muchas personas, aunque hagan malas obras, siempre se justifican diciendo, pero yo hago buenas obras, yo le doy a comer a fulanito, comparto mi dinero, mis ingresos con tal fundación, o hago buenas obras, pero también está haciendo malas obras. Pero las buenas obras, como dijimos anteriormente, no tapan o no justifican las malas obras que nosotros podamos hacer. Lo único que nos justifica ante Dios es la obra redentora de Cristo, es poner la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros tenemos que buscar la salvación, porque ser salvo significa estar libre de un peligro, y el mayor peligro que nosotros tenemos es el pecado, porque el pecado nos va a llevar a ¿qué? A apartarnos de Dios, nos lleva a enemistarnos con las personas que nos rodean, inclusive con Dios. Nosotros somos enemigos de Dios cuando practicamos el pecado. Y hablo de practicar el pecado. O sea que lo hace en forma continua. Se programa para pecar. El cristiano también peca, pero muchas veces el pecado del cristiano es involuntario. En un momento de rabia, de ira, puede pecar, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios nos dice que si alguno ha pecado, y está hablando de cristiano, abogado tenemos para con Cristo Jesús, con nuestro Padre Celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ser salvo, no solamente se requiere practicar el pecado, tales como mentir, robar, difamar, ofender, engañar. Se requiere simplemente haber nacido, porque tenemos una naturaleza pecadora que es imposible, por la cual es imposible no violar la ley de Dios. Nosotros podemos violar la ley de Dios voluntaria o involuntariamente, pero acuérdense que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos una maligna tendencia de hacer la voluntad humana. Somos atraídos a pensar y actuar mal. Entonces, por eso tenemos que estar agarrados siempre de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos justifica, no por obra, para que nadie se gloríe, sino por la obra redentora de Cristo. A mí me gusta mucho lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, verso 5, que dice que Él, por su muerte, nosotros fuimos justificados. Por su muerte, Él nos limpió de pecado. Y también nos libra de los efectos. ¿Cuáles son los efectos? La muerte. La muerte cuando se destruyen las relaciones familiares, las relaciones personales, las relaciones laborales, todo como consecuencia del pecado. Pero ¿cuál es el requisito para ser salvo? Ya lo dijimos, el requisito fundamental para ser salvo es reconocer de que somos pecadores, de que estamos en peligro de ser condenados, y que tenemos que ser reconciliados y salvados por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos que portarnos como ovejas, y la oveja es aquella que solamente reconoce la voz de su pastor, y nuestro pastor es nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra fortaleza. Sus enseñanzas son las que nos dan vida eterna y nos dan la posibilidad de reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Pero también tenemos que reconocer los falsos maestros, los falsos pastores, que son lobos disfrazados, que buscan su propio beneficio y son piedra de tropiezo para los demás.
Y ten en cuenta que si somos salvos, algunos dicen que pueden perder la salvación. Si nosotros decimos que podemos perder la salvación, entonces hagamos buenas obras que justifiquen de que somos salvos. Y si usted considera que la salvación nunca se pierde, entonces comportémonos como salvos y dejémonos de esa clase de discusiones de que si la salvación se pierde o no se pierde. Hagamos lo que Dios nos ha dado en nuestro corazón y perseveremos en la fe a través de la palabra de Dios y respetando siempre las otras creencias, aunque no las compartamos. Y como dijimos anteriormente, eso no es ecumenismo. Eso simplemente se llama respeto, se llama tolerancia, soportar y respetar las creencias de otros, aunque no las compartamos. La salvación viene de Cristo, no de una religión ni por hacer buenas obras. Ninguna religión salva, el único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Así que respetemos las otras doctrinas, respetemos las otras religiones y compartamos nuestra fe. Y siempre tratemos de profundizar más en nuestra fe a través de la palabra de Dios. Respetemos y toleremos las otras creencias. Romanos 10:5 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, la salvación no depende de ninguna religión, no depende de hacer buenas obras, sino de la fe puesta en Cristo Jesús por su obra redentora en la cruz del Calvario. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para borrar nuestros pecados, tanto pecados presentes, pasados, como futuro. Así que en Cristo estamos seguros porque Él es el que nos da la salvación y vida eterna. Bueno, y esta ha sido la enseñanza en el día de hoy referente a la salvación. Espero que la atesoren en su corazón y lo más importante, que la pongan por obra. Damos gracias a Dios por esta enseñanza y a ustedes por habernos escuchado.